Hoy a las 22 horas comienza la cuarentena en casi toda la región metropolitana. 38 comunas pasarán al confinamiento, por lo que casi 8 millones de personas quedarán aisladas en sus hogares. Por supuesto que para muchos, en especial para aquellos que viven del trabajo diario, su situación será fuertemente afectada. Pagarán, como siempre, los sectores más pobres del país. ¿Cómo es posible que de la noche a la mañana se pudo dar un vuelco tan impresionante y sorpresivo en la tasa de contaminados? ¿Dónde quedó el aplanamiento de la curva de contagios que fastidiosamente Mañalich todas las mañanas nos refregaba como expresión de representar un gobierno eficiente? Y cada día nos enrostraban burdas comparaciones con los países de la región como si esto se tratara de una competencia. No pueden ocultar esa estúpida manía de competir, por ejemplo, con Argentina. No es un mero detalle, es ideología de la más canalla. Si hubiese estado Mauricio Macri, la cosa sería distinta, pero está Fernández y es un rival. Él representa un modelo distinto al de Piñera. De ahí su afán permanente de retorcer los datos para parecer más eficiente. En un caso parecido, el de Bolivia, ya no está Evo Morales, está un extremista derechista y por tanto no hay que emitir palabras, al igual como también hay que guardar silencio respecto de Brasil con Bolsonaro, uno de sus grandes aliados en la defensa de sus, comillas, ideales, y que hoy se muestra al mundo como uno de los seres más miserables. De Guaidó nunca más habló. Este gobierno ha quedado al descubierto. No solo ha sido incapaz de manejar la crisis política y económica arrastrada de antes del estallido social, sino que hoy muestra su total incapacidad para abordar la crisis sanitaria, cuya incompetencia nos puede costar muchas vidas humanas. Y no es que los personajes puestos ahí por Piñera sean todos incapaces, no. Es la filosofía que les inspira lo que les hace fracasar. Es la idea de que todo debe reducirse a expresiones matemáticas, números, que cualquier gasto en salud es un costo que puede desequilibrar el presupuesto fiscal y en consecuencia atenta contra los principios del monetarismo que exigen resguardar el control de la política macroeconómica. Las vidas, pues bien, sujetas a lo primero, a la economía, importan tanto como importan los bienes de capital. Ello explica ese afán enfermizo por apurar el retorno a la normalidad, entendida esta como retornar a trabajar, a producir, a consumir, a hacer posible que el circuito por donde transita el capital no sufra alteraciones que puedan afectar la tasa de ganancia de los grandes inversores. Es un dogma de fe lo que mueve a este gobierno y a sus lisonjeros. Claro, ya no cuenta con simpatizantes espontáneos. Estos le han abandonado, pues se dieron cuenta que es un gobierno miserable, tacaño, esbirro de los grandes empresarios, de los Pullman en Cencosud, de los Luxi, los Mate, los Calderón en Ripley, etc. A ellos cautela, a ellos defiende. La gente normal, aquella que en algún momento le apoyó, se ha ido alejando y quedan solo los obsecuentes, los incondicionales, los fanáticos. Siempre es así. Los regímenes que se alejan de su pueblo y se pertrechan en defender dogmas terminan mintiendo, reprimiendo y dañando al pueblo que dicen representar. Los datos que han comenzado a circular dan cuenta de que las cifras del gobierno no son reales. Y aunque lo fueran, ya perdió toda credibilidad en un momento en que se requiere demasiado para enfrentar la situación de crisis que estamos viviendo. No es suficiente acarrear un coro de obsecuentes como el doctor París para recuperar la legitimidad y credibilidad. Lo que se pierde en política es muy difícil recuperarlo en poco tiempo, y el tiempo se le acaba a Piñera. El problema para quienes habitamos en este territorio no es eso. El problema es que no contamos con una alternativa seria y responsable, con una oposición que al menos levante una sola voz para encarar y enfrentar un gobierno absolutamente incompetente. Se vio en el tema del bono del ingreso mínimo garantizado. Comenzaron exigiendo un monto como mínimo, igual a la línea de la pobreza, que para el caso de 4 personas hoy es de 450.165 pesos. Y terminaron aceptando una cifra decreciente que es realmente una vergüenza. Los argumentos de la derecha dura de que no nos podemos gastar todo ahora
porque mañana no sabemos cómo se nos presentarán las cosas, son igualmente de válidos para sostener que si no nos gastamos lo suficiente hoy, mañana no tendrá sentido porque el daño de vidas humanas será irreparable. Lo que no hay es coraje, no hay convicción, no hay vínculos con el pueblo. Sí, con ese pueblo que sufre y clama mayor justicia. Los partidos y la mayoría de los políticos se acostumbraron a hacer política de Santiago a Valparaíso. Confundieron en el trayecto que el país se reduce al paisaje que le muestra ese cotidiano ir y venir de la capital al puerto, obnubilados quizás por ese nuevo mundo que comenzaron a vivir lleno de privilegios y comodidades. Se subyugaron al protocolo de una institución cada vez más desacreditada y por ello perdieron lo esencial de la política, su vínculo con el pueblo. La derecha no tiene ese problema, recibe las órdenes de sus mandantes diariamente. Es cosa de observar el rol activo que juegan los mandamases del empresariado, la raíz mate y sutil. No solo se pasean por los matinales definiendo la agenda pública del día, sino que desarrollan el lobby permanente y necesario para mantener a control el modelo por el cual los congresistas deben alinearse. La derecha tiene claro su rol. Cuando es necesario levanta la voz, golpea la mesa y con eso es suficiente. Corren apresurados los DC, salvo honrosas excepciones, varios PPD, algunos socialistas, a recibir las órdenes e instrucciones de quienes en realidad gobiernan en el país. El resto de la oposición, perdida, no sabe qué hacer, intenta, pero al final da manotazos de ahogado, nada nuevo. Al final se impone la agenda de un gobierno minoritario, desacreditado, deslegitimado y que cuenta, aunque no se crea, con minoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, y a pesar de ello, logra sacar la mayoría de sus leyes, muchas de las cuales abiertamente atentan contra los intereses de las mayorías de nuestro pueblo. Por ello, resulta importante lo que se ha producido esta última semana con el proyecto que 5 senadores presentaron para modificar la Constitución política que permita restituir al Congreso la facultad de legislar en materia de seguridad social y por esa vía derogar el decreto ley 3500 que dio origen a las AFP en el año 1981. ¿Por qué es importante este hecho que la prensa no difunde como se merece? Porque después de 39 años se abre la posibilidad para generar un debate político y público en el Congreso, cuestión que siempre se había evitado. Es un paso, porque el movimiento social, concretamente la Coordinadora Nacional No Más AFP, que viene hace más de 10 años luchando por restituir la seguridad social en nuestro país, logró después de muchos intentos que su demanda fuese recogida por algunos. Por ello es relevante y necesario destacar el paso que dieron 5 senadores, encabezados por Alejandro Navarro, acompañado por Yanna Proboste, Juan Ignacio Latorre, Alfonso Durresti y la senadora Jimena Orden. Es un paso tan importante que la coordinadora ha logrado en esta semana que más de 50 diputados además suscriban una carta adhiriendo a este importante paso. No es suficiente. La tarea que comenzará ahora será gigantesca. Empezará la campaña del terror, que quieren robarse los ahorros de los trabajadores, que quieren estatizar, nacionalizar, que los sistemas de reparto están quebrados, que los cambios demográficos, etcétera, etcétera. Los mismos 5 o 6 argumentos repetidos como mantra, pero que se caen a pedazos, pues en los hechos, el actual sistema de ahorro forzoso existente en Chile es único y es una de las piedras angulares del modelo político, económico, social y cultural instalado en Chile hace 39 años y que durante este tiempo solo ha sido perfeccionado para consolidarlo y mantenerlo en beneficio de los grandes capitales nacionales e internacionales. Aunque ello haya significado en todo este tiempo hundir en la más absoluta miseria a millones de pensionados. De allí que resaltar este hecho político como uno de los más importantes de esta última semana y que, como es lógico, no ha tenido la trascendencia que debiera, pues pone en peligro el interés de los poderosos, es fundamental destacarlo. Como vemos, la política tiene de dulce y de agraz. Quedémonos este fin de semana, después de tanta acidez de Mañalich, con lo dulce de este primer paso en la estrategia de acabar con lo que José Piñera llamó en una ocasión la madre de todas las batallas. Es un paso importante, no suficiente y tampoco determinante,
La verdadera transformación vendrá cuando el sujeto social del cambio recupere su rol activo en la política, cuando ésta regrese a su verdadero protagonista, el soberano, el pueblo de Chile. Estamos nuevamente en un programa de debate social. Bienvenidos a un nuevo capítulo con toda la problemática que genera la transmisión con la tecnología. Muchas veces tenemos algunos inconvenientes, así que les pedimos de antemano la excusa, pero estamos nuevamente en un programa aquí en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, con dos grandes invitados que vamos a tener, la Radio Universidad de Chile en el 102.5. Bueno, esta semana han pasado muchos eventos, comienza la cuarentena casi total a las 22 horas en la región metropolitana, y ese es el aumento explosivo de los casos del COVID-19. Bueno, estoy con mi amiga Miriam Camposano, como todas las semanas. Así que hola Miriam, ¿cómo estás? Bien, Luis. Hoy, bueno, nos hemos enterado que la región metropolitana entró en gran parte, con 38 comunas creo, a la cuarentena decretada tardía, pero decretada por el gobierno. Debido al aumento del contagio, ya hay casi 8 millones de personas que nos encontramos confinadas en los hogares, y otra pertenece al grupo que se dice de primera línea, y hacemos mención especial a la gente que trabaja en los servicios financieros, que están arriesgando allí su salud, a la gente del comercio, pero sobre todo al sector de la salud, que están en primera fila, ayudando o dándole la cara a este COVID-19 o a esta pandemia que nos agobia. Y bueno, entraremos en tema, tenemos dos grandes invitados, no sé si lo quieres presentar Parte tú. Sí, no, parte tú nomás, Miriam, vamos. Tenemos invitados el día de hoy al público que siempre nos escucha y que le agradecemos la sintonía, porque esta es la voz de dirigentes genuinos, gente de trabajo, de esfuerzo, que necesita alzar la voz y ser escuchada. Hoy estaremos con Juan Ignacio Latorre, senador de la República por el Partido Revolución Democrática, bajo la coalición del Frente Amplio. Psicólogo de profesión, académico con maestría en Ciencias Políticas Sociales y Mediación Comunitaria, en Gestión Pública, y bueno, además decir, de grandes universidades como la Autónoma de Barcelona, la Universidad de Mondragón también, y por el otro lado tenemos al gran compañero, experto en seguridad social, Juan Sebastián Gumucio, el abogado, laboralista y académico. Experto, como dije anterior, en el sistema de capitalización individual. Sí, bueno, empecemos inmediatamente dándole la palabra al senador para que, bueno, aprovecho de presentarse, Juan Ignacio, presentarte. Estamos con un abogado importante, Juan Sebastián Gumucio, de larga trayectoria en el mundo del derecho laboral, tremendamente importante. La seguridad social no hay que perder de vista, un área del derecho laboral, un área que está vinculada estrictamente al derecho laboral. No es al derecho comercial, no es al derecho mercantil, no es negocio. Desgraciadamente, 40 años que han intentado hacernos creer que la seguridad social no es tal y que estos derechos son más bien bienes de consumo. Así que queremos darte la palabra para partir, Juan Ignacio, y comentar un poco lo que pasó esta semana, que es muy importante, con la introducción de un proyecto de modificación constitucional para abordar la derogación del decreto ley 3500. Bienvenido, Juan Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Lucho Mesina, Miriam Campuzano. También aprovecho de saludar al profesor Juan Gumucio. Gracias por la invitación a este importante programa. Un saludo también a todos los auditores de Radio Universidad de Chile. Y efectivamente, esta semana se presentó formalmente un proyecto de ley para derogar el decreto 1500, pero bajo la figura, o una moción parlamentaria, bajo la figura de una reforma constitucional. Esto porque sabemos, y lo puede explicar después con mucha mayor propiedad el profesor, cualquier iniciativa que tenga que ver con la seguridad social es iniciativa exclusiva del presidente de la República. Eso es lo que dice la actual Constitución. Por lo tanto, la manera de entrar al debate y de presentar un proyecto que sea admisible, de poder tramitar un proyecto de ley, o lo hicimos en el fondo a través de una reforma constitucional, y eso efectivamente es una moción parlamentaria donde
pongamos en la Constitución el derecho a la seguridad social. Como sabemos, la seguridad social es una conquista de los trabajadores y trabajadoras en el mundo, es una conquista que ha sido a través de la organización, de los sindicatos, de las grandes mayorías que han luchado por conquistar la seguridad social. La seguridad social no es un regalo del mundo político, un regalo de los grandes empresarios o del gobierno de turno, sino que ha sido históricamente una conquista. Y así como en Chile fue arrebatada en la dictadura, estamos a 39 años de lo que fue el decreto de ley 3500 en contexto de dictadura, sin democracia, sin debate parlamentario, obviamente, y con todo lo que implicaba la persecución, violación a los derechos humanos. En ese contexto se arrebató la seguridad social y se crea un sistema de capitalización individual y llevamos 39 años. Por lo tanto, creo que es importante como hito político el presentar este proyecto de ley y se tiene que tramitar como cualquier proyecto de ley en la Comisión de Constitución, ahí habrán audiencias. Adelantar obviamente que el quórum para una reforma constitucional, dado los quórum que dejó amarrado Jaime Guzmán en la Constitución, son quórum altísimos, un quórum de 2/3 al momento de votar, pero creo que igual es importante dar esta discusión con este proyecto de ley y tendremos tiempo en el fondo para profundizar en aquello. Muy bien. Juan Sebastián. Sí, ahí, perdón, Miriam. No. De eso mismo le iba a hacer una acotación, que todos hablamos del mal manejo de la pandemia por parte de las autoridades. Las señales que ha dado el gobierno han sido contradictorias. No olvidamos que a mediados de abril hablaban de el retorno a la nueva normalidad. Incluso plantearon que llegábamos a una meseta de contagio e impulsaron aperturas de mall y retorno a trabajo presencial. Hoy tenemos un aumento explosivo de esos casos en la región metropolitana. Por lo tanto, me gustaría que Juan Sebastián nos diera su visión de todo esto y de este manejo. Bueno, primero agradecido de haber sido invitado a esta casa que ya es bastante amiga. Sí. Estoy tremendamente preocupado por todo lo que ha significado la pandemia. Y particularmente por el sufrimiento que empieza y ya está generando en los hogares chilenos más modestos, particularmente en los trabajadores. Como laboralista uno escucha muchas situaciones de los colegas. En la mañana me llamaba un colega laboralista que es abogado asesor de una empresa que debería estar cerrada, pero es que sin embargo obtuvo, quién sabe por qué vía, autorización ilegal de funcionamiento, y se plantea el tema de los trabajadores, del abogado que le decía a los sindicatos, miren, ustedes, a ustedes lo están haciendo trabajar ilegalmente en un estado de cuarentena, y se da el caso que los sindicatos le rogaban al abogado, por favor no reclame, porque tenemos mucho susto de quedar en la miseria. Y aunque sabemos que usted es un gran abogado, que nos asesora bien, que nos está dando la razón, está en una situación de extorsión social en que tenemos que aceptar estas condiciones. De manera que mi visión es tremendamente preocupante. Creo que se viene un momento de gran estrechez. Se nos ha mentido en las cifras o no se nos ha dado las cifras correctas. Te voy a citar un ejemplo, no quiero desviarme del tema del 3.500, pero sobre lo que dice Miriam. En la mañana una periodista le pregunta a Mañalich y le dice, el 44% de los testeos se hacen en clínicas privadas, el 44%. Y Mañalich le dice, no refuta estas cifras, así que yo entiendo que estará bien, pero le dice que los testeos privados no corresponden a gente que debería testearse, sino que a gente que paga el examen por preocupación, Claro. Lógico, y tiene recursos.
pero si tú miras las cifras, quiere decir que el 56%, que ese 44%, tiene que tener un índice, una tasa de contagio muy baja. Y el 56%, que es el del sector público de salud, tiene que tener una tasa de contagiosidad más alta del 23 o 25% que andamos hoy día. Lo que te revela que estamos en un... Ayer lo explicaba la doctora Elia Molina, en que ella decía estamos en la mitad del índice de ascenso del contagio. Y esto es socialmente muy preocupante, porque se deja a los trabajadores sin salida, sin siquiera capacidad de elaborar grandes luchas. Están empujados a la lucha por la supervivencia más elemental. Ese es mi tema. Ahora, sobre la previsión, tengo que decir una cosa. Me alegro, y lo aplaudo, que este tema se debata en el Parlamento. Y me parece inteligente la vía que usaron de una reforma constitucional que no puede ser objetada de inconstitucional por lo mismo, por no tener la iniciativa del Ejecutivo. Y me alegro porque este tema, y esto lo hemos hablado, Luis, muchas veces, ha sido en nuestra transición, que un personaje muy cercano a mí, que era político, que era mi padre, la llamaba la transacción y no la transición, ha sido escondido durante 39 años. La primera vez que se empezó a conversar del tema de las AFP fue en el año 2006, con la Comisión Marcel. Antes del 2006 no se tocaba, era un tema tabú. Yo no llegaba a tener mal pensamiento de que los parlamentarios estaban absolutamente cooptados por las administradoras de fondos de pensiones. Y la crisis de las AFP, bien lo sabe Luis, se había detectado mucho antes del 2006. De verdad que yo me alegro que por lo menos entremos a debatir un anhelo del pueblo chileno que se manifestó en las calles muy fuertemente en 2016 y que habla de una necesidad muy urgente. Sí, pero Así mira, es. yo creo que es re importante lo que señala Juan Sebastián, y para nosotros era muy importante que estuviese presente aquí una persona que tiene experiencia en el tema, ha sido profesor de seguridad social, sabe del tema, sabe de lo que habla, porque estamos acostumbrados a que aparezcan permanentemente especialistas en la televisión abierta, especialistas de previsión. Son absolutamente gente que desconoce la materia, son más bien especialistas en finanzas, han traspasado una área de la administración que es la financiera al campo de la seguridad social, que son absolutamente distantes. ¿Y cuál es el tema? Creo que es relevante lo que dice Juan Sebastián, porque es primera vez que yo creo se abre la posibilidad de debatir a fondo, y la democracia supone debate. Así que re importante que esté un senador de la República, hayan 5 senadores de la República que hayan tenido el coraje, el valor, porque hay que decirlo también, hoy día cualquier iniciativa es objeto de descalificaciones, de calumnia, de infamia. Nos tratan de ladrones, de querer expropiar, etcétera, etcétera. Entonces creo que es muy relevante, y por eso quería, Juan Ignacio, preguntarte cuál es la sensación que hay ahora en el Senado, los demás senadores que miran esto desde la distancia. ¿Cuál es la opinión? ¿Cómo has sentido tú este tema? Mira, yo creo, Lucho, que efectivamente se está generando una bola de nieve con esto. Además, en contexto de pandemia, yo creo que se agudiza la contradicción, lo que explicaba muy bien el profesor, esta contradicción entre capital y trabajo, entre quienes tienen el poder económico, que están en absoluta vulnerabilidad, precariedad, que tienen que someterse a las condiciones que se les impone. Yo creo que en este momento el mundo político tiene que ser interpelado y decir de cara a la ciudadanía de qué lado estás. ¿Estás por seguir defendiendo este modelo fracasado de AFP, que ha sido, comillas, muy exitoso desde el punto de vista financiero, para lo cual fue creado, ¿no? Un mercado de capitales que mueve miles de millones de dólares,
que se invierten en los grandes grupos económicos, en la banca, en el sistema financiero internacional. Para eso fue creado. Y desde ese punto de vista, comillas, ha sido exitoso para los defensores del modelo. Pero en este contexto, donde se están desplomando las bolsas de comercio, donde se han perdido 50.000 millones de dólares, donde aparecen de manera desesperada estas resoluciones para poder invertir, por ejemplo, en las pymes, ¿no? Para poder salvar empresas con el fondo de pensiones, cosa que se había planteado hace muchísimo tiempo atrás por distintos economistas, decir, bueno, ¿cómo diversificamos las inversiones? Pero claro, en este contexto se aprovechan de, comillas, darle un salvavidas a las FP, o buscar un salvavidas a las FP. Creo que es importante la interpelación al mundo político a decir de qué lado estás. O estás por defender a las FP o estás por defender a la gente en cuanto a recuperar la seguridad social. Y porque además se acerca un ciclo electoral. Claro, estamos ahora en la pandemia, la gente está con miedo, está viviendo y sufriendo muchas precariedades, estamos contando todos los días enfermos, muertos, pero igual se acerca un ciclo electoral con el proceso constituyente en octubre, el próximo año hay elecciones municipales, parlamentarias, presidenciales, y por lo tanto el mundo político tiene que reaccionar. Yo lo he dicho por ahí para la oposición, cuando se habla muchas veces de la unidad de la oposición, yo digo acá no se trata simplemente de una suma de siglas, sino que hay que dotar de contenido esa unidad de la oposición, hay que dotar de unidad de propósito. Entonces cuando uno escucha, por ejemplo, a un ex ministro de Hacienda, y de otros ministerios también de educación, SECPRES estuvo en el último gobierno como Nicolás Iseguirre, decir que le avergüenza esta propuesta de la oposición, uno dice, bueno, claramente ahí hay sectores dentro del mundo de la oposición supuestamente progresista que no quiere dar este debate de fondo, y no lo ha querido dar en 39 años, o las únicas propuestas que han hecho son propuestas cosméticas que han terminado por defender a la AFP. Entonces yo creo que hoy día es verdad, ¿no? Los trabajadores no pueden salir a protestar a la calle, pero existe una herramienta que son las redes sociales, que son otras maneras de comunicar, donde hay que interpelar al mundo político, a los partidos políticos, a los parlamentarios, a los frentes de trabajadores de los partidos políticos, a los centros de pensamiento de los partidos políticos, decir, bueno, ¿de qué lado están? ¿Están por defender a la AFP o están por conquistar, reconquistar, recuperar la seguridad social? Creo que los dos temas son vinculados. Juan Sebastián es experto en el tema de previsión y el senador Latorre es uno de los 5 senadores que tomó esta moción de reforma constitucional que en realidad venía a reemplazar al proyecto original que derogaba el decreto de ley 3500. A la vuelta de los comerciales tenemos una pregunta respecto de eso y vamos a escuchar una cancioncita que con gran amor le hizo Villacareño a los viejitos, a nuestros abuelos. Y volviendo a nuestro programa, habíamos quedado con el senador Latorre, nos gustaría que nos contara por qué se dio esta modificación, cuál es el cambio específico y cuál es el procedimiento de aquí en adelante. Sí, como explicaba, si nosotros presentábamos simplemente un proyecto de ley para derogar el 3500 y con toda la propuesta en el fondo de reconstruir la seguridad social, un organismo autónomo que administre todo el sistema, etcétera, todo lo que implica la propuesta que ha trabajado largamente la coordinadora Noma FP, si uno la presenta como moción parlamentaria, eso iba a ser declarado inmediatamente inadmisible, porque es materia exclusiva del gobierno, del presidente de la República. Por lo tanto, en el fondo, nos exponíamos a que se presenta el proyecto de ley, la mesa lo declara inadmisible, uno podía pedir que se vote si usted quiere la admisibilidad, pero probablemente iba a ser rechazada y hasta ahí llegábamos con el proyecto de ley. Entonces, una vuelta que le dimos es, si presentábamos la propuesta vía reforma constitucional de garantizar esta Constitución el derecho a la seguridad social y ahí desarrollar todo, un capítulo nuevo en la Constitución, que esto se entronca obviamente con el debate que tenemos como país pendiente acerca del proceso constituyente, la nueva Constitución. Ese debate también hay que darlo ahí. Pero en el fondo, claro que sí. Y para poner un ejemplo, el año pasado, hace algunos meses atrás, en pleno contexto del estallido social, se votó una reforma constitucional para garantizar el agua como un bien nacional de uso público. Reforma constitucional, también, moción parlamentaria. Muy buen ejemplo ese, senador. Claro, como se requieren 2/3 para aprobar,
24 senadores aprobamos, esa moción parlamentaria, pero 12 se opusieron y se rechazó la reforma constitucional porque no alcanzamos de 2/3. Y ese debate se dio en la sala, previamente se había dado la comisión, con audiencias, largas audiencias, etcétera, académicos, organizaciones, etcétera, y la industria, obviamente, que defiende la privatización del agua. Probablemente va a pasar algo similar. La Comisión de Constitución, donde está de presidente de la comisión, el senador Durresti, del Partido Socialista, que también firmó este proyecto de ley para derogar el 3500, él tendrá que poner en tabla el proyecto en la comisión, como cualquier proyecto de ley. Hay un periodo de audiencia donde van de todos los lados a exponer, puede ir la industria, pueden ir académicos, puede ir la coordinadora, pueden ir los sindicatos, la CUT, distintos académicos, etcétera, y generar una audiencia en la comisión, cosa que es formal, queda en acta, queda en un informe después. Probablemente, como es un tema vinculado a trabajo, también pidan que pase por la comisión de trabajo y haya que dar también ese debate. Entonces, primera vez que en el Parlamento se estaría debatiendo a fondo sobre seguridad social, porque todos los otros proyectos son sobre cambios paramétricos, cambios periféricos, digamos, al sistema, pero primera vez que se debate a fondo, ¿no? Las raíces del sistema. Y luego tiene que ir a sala, ¿no? Tiene que ir a sala y ahí se votará. Y obviamente adelanto que va a ser muy difícil la aprobación porque se requieren 2/3 y probablemente la derecha vote cuadrada defendiendo a las FP, pero ojo que también hay que ver cómo votan los senadores de la oposición. Sí, pero va a ser muy importante, senador. Va a ser muy importante porque efectivamente, como bien dice usted, entramos en un debate a fondo sobre estos grandes temas y esperamos ahí tener a especialistas debatiendo sobre seguridad social. El gran ausente en nuestro país durante esta pandemia ha sido justamente el sistema de seguridad social, que vele y proteja a las y los trabajadores en situaciones como la que estamos viviendo. Enfermedad, cesantía, imposibilidad de las personas de autogestionar el sustento propio y familiar por los distintos factores que hoy día nos afectan. Juan Sebastián Gumucio en este tema tiene mucha experiencia. ¿Cómo hace falta hoy día la seguridad social en Chile? Me lo decía un español, un amigo italiano. Gracias a la seguridad social en España y en Italia han podido enfrentar las consecuencias dramáticas que ha implicado esta pandemia con tanta muerte que ha ocurrido en estos dos países. Bueno, tu opinión respecto de la viabilidad, no la viabilidad estrictamente jurídica, sino la viabilidad política que le dé a este camino, Juan Sebastián. Bueno, yo tengo una opinión muy clara, o sea, pienso que este modelo económico y social que nos rige desde la dictadura, sencillamente no es viable mientras no asegure paz social. Ya sabemos desde el 18 de octubre qué significa no tener paz social en este país. Y es imposible que tengamos paz social si no hay seguridad social, si no hay un conjunto de derechos y de bienestar concreto en materia de salud, que lo vemos hoy día con tanta nitidez, en materia de pensiones, en materia de cuidado a la familia, en materia de vivienda, donde tenemos un problema que no se habla todo lo suficiente. Tenemos un problema grave de vivienda en Chile. ¿Cómo va a ser posible que hoy día el valor sea, o lo que se persiga, sea subsidiar el arriendo de vivienda y se haya perdido el concepto de la vivienda propia? Entonces, es indispensable pensar que Chile solo va a poder caminar, salvo que nos pongan la bayoneta encima, si logramos reconstituir un tejido de bienestar social mínimo. Y en pensiones es muy claro. Pensiones, tú bien lo sabes, Luis. Tenemos todo el stock de pensionados y el que viene, por lo menos en las 2 siguientes décadas, en una situación de miseria. Y a ellos tenemos que darle una solución. Y toda solución supone recursos. Y tenemos que definir de dónde vamos a sacar los recursos. Y ahí yo tomo lo que decía el senador con toda razón, que ahí es donde se produce la tensión y la lucha
por los recursos. La lucha de quienes están muy cómodos con un sistema de administradora de fondos de pensiones que utiliza los ahorros de los trabajadores con una concepción de lucro, que es muy importante, un tema muy importante, a ver si lo tocamos alguna vez, y que además beneficia a al gran empresariado en Chile, versus la necesidad de usar esos mismos recursos, sea lo acumulado, sea por los flujos mensuales que se producen, en generar mayor solidaridad y mejores pensiones. Esa es la batalla. Y no es fácil, no es fácil porque todos los poderes fácticos de este país están encima, presionando, creando expertos, como tú decías, que no son más que, generalmente no son más que empleados pagados por las propias administradoras. Debe que venga ese debate, ojalá que no estén las AFP. Las AFP no son sujetos, no tienen personería para este debate. ¿Cuál es su representatividad? ¿Ser los gestores del negocio? Ninguna. Tienen que estar los movimientos sociales, pero no tienen que estar los que administran el negocio. Yo los marginaría. Ya tienen mucho poder por su control sobre los medios de comunicación, pero además entenderlos como personeros válidos en el debate yo creo que no corresponde. Juan Sebastián nos hace una radiografía de lo que hoy en día nos hemos dado cuenta en esta pandemia, la falta y la necesidad urgente de un sistema real de seguridad social que cobije a los trabajadores, al poblador en caso de cesantía, enfermedad o alguna imposibilidad de llevar el sustento a su familia. Y creo que los dos temas van anexados. Es importantísimo lo que está pasando en la Cámara. Y por lo mismo quería decirle o preguntarle al senador Latorre, que muchos dicen que es difícil ganar, y todos lo sabemos en realidad, y terminar con las AFP por la descomposición actual del Congreso. Pero, ¿por qué sería importante que los parlamentarios vayan sumándose tras este proyecto, senador? Sí, yo creo que es muy importante que más y más parlamentarios, parlamentarias, ya sea diputados y senadores de las distintas bancadas puedan adherir a esta idea, porque en el fondo va prefigurando también una unidad de propósito, como decía, y va aclarando quién está claramente por terminar con las FP y quién está por seguir manteniendo el modelo y por defender a la industria, ¿no? Dar ese debate de cara a la ciudadanía en este contexto, primero de pandemia, de crisis sociosanitaria, social que estamos viviendo hoy día, pero además por el ciclo electoral que viene, los pones contra la pared en el sentido, pero frente a la ciudadanía, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante generar esa masa crítica, pero también, además de los parlamentarios, sumar voces del mundo académico, voces del mundo sindical, de los frentes de trabajadores, y en esto yo creo que no hay que ser sectario en términos de si está o no está en la CUT o fuera de la CUT, etc. Yo creo que acá todo suma en el sentido de una lucha que hay que ganar y que por lo demás el adversario es muy poderoso, ustedes ya lo han dicho. Los medios de comunicación, los poderes fácticos, grupos académicos, etcétera, expertos, entre comillas. Entonces, en el fondo acá hay que sumar y tratar de construir una correlación de fuerza para que sea de sentido común terminar con las FP y reconstruir la seguridad social. Por eso es muy importante que se sumen, insisto, no solo parlamentarios, sino que distintos actores del mundo social y político para lograr esta mayoría, porque estamos frente a una oportunidad histórica. Yo creo que es ahora el momento donde tenemos que pasar a la ofensiva. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan Ignacio. Y me parecía relevante también lo que señalaba Juan Sebastián, en orden a que las AFP no son un actor en este debate, que este es un debate de política pública. Y en el debate de política pública aquí me parece importante preguntarte, Juan Sebastián, ¿por qué no es, porque van a decir, oye, qué poco democrático? Ellos son mandatarios nuestros, les pagamos por un servicio que es bastante alto.
¿por qué debiera participar o por qué no debieran estar en este debate las sociedades anónimas que tienen interés directo en la materia? Eso me interesa jurídicamente. Aprovecho de decirlo públicamente, Juan Sebastián, que te comprometemos como coordinadora para que vayamos a exponer en el Senado los fundamentos doctrinarios de por qué la seguridad social no puede ser compatible con el decreto ley 3500. Adelante, Juan Sebastián. Bueno, yo creo que es muy claro. Desde luego, aquí se va a discutir una política pública de seguridad social. Por lo menos eso es lo que aspiramos a que ocurra. Así es, claro. Y en ese contexto, ¿qué tiene que hacer el dueño el gestor de un negocio? ¿Qué opinión tiene que dar? ¿A quién representa? Representa Claro, ¿a solo quién sus representa? Claro. Ya, pero esos intereses no son los que tienen que definir democráticamente una política pública. Es que ahí hay un error. Y el error parte, y va a surgir en el debate, se lo adelanto al senador, de considerar que esto es una cuestión técnica entre comillas. Ahora, esto no es una cuestión técnica. La seguridad social o la definición de una determinada manera de hacer seguridad social es una cuestión eminentemente política, que la define la sociedad toda. Es la sociedad la que determina, por ejemplo, en los países nórdicos, estamos dispuestas a pagar más impuestos para obtener un mayor bienestar social para la población. Esa definición es política, no es técnica. Los técnicos tienen un papel, y técnicos hay de diferentes versiones, no hay una técnica única dogmática. Estas no son las leyes que cayeron del cielo, no, hay técnicos que opinan distinto. Los técnicos entregan insumos a los políticos de cómo hacer que el sistema que se decida políticamente sea sustentable financieramente. Pero hay que ser muy perentorio de erradicar la idea de que este es un tema técnico. Este es un tema político. Los técnicos ayudan, sin duda, pero los que definen qué sistema de seguridad social necesitamos somos los chilenos. Y esa discusión debe darse en un debate democrático que es naturalmente político. No sé si eso responde tu inquietud. Perfecto. Muy. Pero de todas maneras te vamos a invitar porque creo que yo comparto completamente lo que dice Juan Sebastián. Se ha producido una deformación y lamentable y desgraciadamente creo que las institucionalidades políticas no han estado a la altura y han ido cediendo cada vez más espacio para que aparezcan estos tecnócratas que harto poco saben del tema, porque también hay que decirlo, saben harto poco del tema y dan recetas desde las finanzas para resolver un problema que es político. Y como bien decía Juan Sebastián, hay que responder, queremos mejor bienestar, garantizar mejor bienestar social a la población. Eso supone un diseño de país absolutamente distinto al que se ha configurado en los últimos años, con concentración de la riqueza, discriminación social, etc. Estamos quedándonos con muy poco tiempo. El tiempo es nuestro peor enemigo aquí, así que no sé, las últimas palabras, senador, y después Juan Sebastián, un minutito, por favor, respecto a lo que se viene. Juan Ignacio, perdón. Bien, sí, muy breve. Yo creo que este es un adelanto al debate que se nos viene como país, insisto, con el proceso constituyente y finalmente con un gobierno que tenga la voluntad política de avanzar y concretar estas políticas públicas en seguridad social, lo cual pasa por tocar los intereses de la AFP. Yo creo que Piñera no lo va a hacer, eso es lo que pienso yo hoy día, ojalá me equivoque. Con Lucho hemos conversado varias veces, sí, mirando la experiencia de otros países con gobiernos de derecha que en las últimas décadas en Europa desprivatizaron su sistema de pensiones. Ahí hay buenos ejemplos, está el caso de Polonia, y hay otros ejemplos donde fueron gobiernos de derecha, por la presión social y ciudadana, que desprivatizaron. Yo creo que Piñera no lo va a hacer,
por su propia ideología, por su círculo, etcétera, no van a tener esa voluntad política de tocar a las AFP. Por lo tanto, este es un debate que, si bien legislativamente se inicia ahora, necesariamente se concreta en un gobierno, en un próximo gobierno transformador que tenga la voluntad política de hacerlo. Esa es mi opinión. Comparto Sí. plenamente lo que dice el senador Latorre. Quiero decir que Chile va a necesitar sin duda seguridad social. Vienen transformaciones en el mundo del trabajo. Todo el esquema laboral que conocimos en el siglo XX va a ser alterado profundamente, y el único instrumento que puede dar una solución flexible a las nuevas realidades que van a presentarse al ser humano, al trabajador, es la seguridad social. Así Que nos va a es. llevar a un profundo problema, que va a terminar en el tema tributario. Así ¿Quién es. paga el costo de un mínimo bienestar para nuestra población tan castigada? Ahí Así vamos a es. terminar viendo. Así es. Bueno, pues llegamos al fin del programa. Agradecemos a este tremendo par de los Juanes, a Juan Ignacio y a Juan Sebastián,